Nadie hubiera adivinado que ese muchacho gordo y ñoño obsesionado con los cómics, El Señor de los Anillos y las chicas que jamás le harían caso, terminaría su vida como una especie de mártir dominicano. Pero así fue. Oscar de León, el último de los Cabral, esa familia maldita desde los tiempos de Trujillo, nació bajo un eclipse y arrasó desde entonces el Kufu, la maldición que persigue a los que desafían al jefe. En las calles de Paterson, Nueva Jersey, donde creció como un bicho raro entre pandilleros y primos machistas, solo tenía dos refugios: la ciencia ficción y su hermana Lola, la única que creyó en él hasta el final. Esto no es solo su historia, es la crónica de una diáspora, de un amor imposible y de cómo la dictadura sigue viva, incluso en los corazones de los que creen haber escapado de ella. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de la breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, de Junot Díaz. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, novela hecha en el año 2007, es la aclamada novela del escritor dominicano-estadounidense Junot Díaz, ganadora del premio Pulitzer. Combinando realismo crudo, humor negro, referencias Greek y magia caribeña, la obra nos narra la vida de un joven dominicano obeso, virgen y obsesionado con la ciencia ficción, cuyo destino parece maldito por una antigua maldición familiar, el Fuku. La historia, contada en fragmentos que salta entre la República Dominicana y Nueva Jersey, sigue 3 generaciones de la familia Cabral de León. En la primera de ellos nos habla de Oscar de León, Oscar Wilde, un adolescente nerd dominicano que vive en Nueva Jersey en los años 80-90, enamorado de los cómics, El Señor de los Anillos y las chicas que lo rechazan por ser un gordo raro. Su sueño es convertirse en el J.R.R. Tolkien dominicano, pero choca con los estereotipos de masculinidad latina. Y bueno, tras un viaje a Santo Domingo en busca del amor, desencadena una tragedia vinculada al Fuku. En la segunda parte nos habla de Lola, la hermana de Oscar, una joven rebelde que huye de su madre dominicana, llamada Hepatia Belicia Cabral, mejor conocida como Beli, cuya vida está marcada por el abuso y la dictadura de Trujillo. Y Lola representa la resistencia femenina frente al machismo y el trauma migrante. En la tercera parte, el narrador, llamado Junior, exnovio de Lola y amigo de Oscar, recurre a la obra de Díaz, que relata la historia con un español callejero mezclado con inglés, notas al pie irreverentes y referencias a Star Trek o a Dune y a la cultura pop, y nos revela cómo el Fuku persigue a la familia desde la era de Trujillo, cuando Beli casi muere por amar a un hombre vinculado al régimen. Hay varios temas clave en esta novelita, pero hablaré de 4 de ellos. La maldición del Fuku, con lo que empezamos nuestra novela, y que se hace una pequeña presentación, que es una fuerza sobrenatural que castiga a quienes desafían el poder, como la dictadura de Trujillo. También nos habla de la identidad dividida. Oscar, como pasa a muchos, no encaja en Estados Unidos, no es un latino suficiente ni en República Dominicana, ya que no es un macho suficiente. Nos habla de la violencia histórica. La novela nos va exponiendo los crímenes de Trujillo, el Trujillo Sauron del relato y su impacto en generaciones posteriores. Nos habla de el amor y la resistencia. En el caso de las mujeres de la familia, Beli y Lola luchan contra el destino impuesto por los hombres.
La estructura de esta novela, o el estilo, Junot Díaz nos mezcla un inglés callejero, un español caribeño y una jerga nerd en una voz única. El narrador, llamado Junior, siendo el alter ego de este autor, usa footnotes para explicar historias dominicanas, creando así un collage postmoderno. Hace referencias a Dune, a Watchmen y a Jorge Luis Borges, donde lo nerd es resistencia cultural. También nos habla del realismo mágico antillano, el fuku y el zafa, que es el contrahechizo, como un tipo de fuerzas literales. Oscar Wilde, siendo un niño obeso, poeta y virgen, su autoestima destruida refleja el rechazo de su comunidad a lo débil y su obsesión por el amor romántico es un grito de auxilio. Lola, siendo la hermana rebelde que carga con el dolor materno, escapa a Estados Unidos, pero la culpa la va persiguiendo en su caminito. Belly, en el caso de la madre, víctima de Trujillo, repite ciclos de violencia con sus hijos y su ira es un trauma no procesado. Nos hace pasajes como en las partes del terror de Trujillo que migró con los exiliados, por ejemplo, el silencio familiar, el miedo a la autoridad. También sobre el racismo en Estados Unidos, ya que los dominicanos en Paterson son pobres y marginados, pero reproducen jerarquías de piel, pintándonos a Oscar como un negro feo. Y también hay situaciones de género. Las mujeres, en este caso Lola y Betty, sufren abusos, pero son las verdaderas sobrevivientes de toda esta novela. Hablemos un poquito de Junot Díaz. Él nació el 31 de diciembre de 1968 en Santo Domingo, en República Dominicana. Llegó a los Estados Unidos a los 6 años. Estudió en Rutgers y Cornell. Su tesis fue sobre el germen de los boys, una de sus novelas, hecha en el año 1996, siendo esta su primer éxito. Ganó el premio Pulitzer en el 2008 por Oscar Wilde, esta novela de la cual estamos hablando hoy, y es profesor en MIT. En el año 2008 fue acusado de acoso sexual. Él lo negó, pero se disculpó por comportamientos pasados. Escribió este libro en 10 años, obsesionado con hacer justicia a las víctimas de Trujillo. Y Oscar está basado en su yo adolescente, ya que fue un nerd solitario. El título Wow es un chiste fonético. Oscar Wilde, en dominicano, por su sensibilidad afeminada. En esta novela se habla de una comparación con Trujillo, que representa a Sauron, y el Darkseid, reduciendo al dictador a un cliché de cómic. Y también nos habla de detalles simbólicos, como el fuku, que está inspirado en creencias reales dominicanas sobre las maldiciones, y las páginas quemadas, que representan historias censuradas por la dictadura. Junot Díaz ha sido influenciado, como él mismo ha dicho, por Gabriel García Márquez, por su realismo mágico aplicado al Caribe, por Tony Robinson, que nos habla cómo el trauma histórico moldea también los personajes, y los cómics de Marvel, con su lenguaje pop como herencia política. Junot Díaz ha influenciado a autores como Ocean Vogue en su libro On Her Will Buffy Georgius, que heredaron su estilo híbrido. Y esta obra de la cual estamos hablando el día de hoy también ha inspirado la ola de narrativas nerds, como por ejemplo Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Y bueno, ya para terminar nuestra primera parte, Junot Díaz redefinió la literatura latina en Estados Unidos, probando que se puede hablar de Trujillo y de Star Trek en el mismo párrafo y que la verdad duele más cuando se cuenta con humor. Oscar, siendo nuestro antihéroe más que horrible, nos recuerda que incluso en las vidas más breves hay espacio para lo más maravilloso. Y te preguntarás, o bueno, me preguntarás, ¿por qué habríamos de leerla? Si te gustan las historias que destrozan estereotipos con humor y con crudeza, donde un fanático de Watchmen puede ser tan heroico como un guerrillero, entonces esta novela es una bomba literaria. Díaz no solo nos cuenta una tragedia,
la convierte en un himno Grieg antidictatorial. En conclusión, la breve y maravillosa vida de Oscar Wilde es un monumento literario a los perdedores, a los que no encajan ni aquí ni allá. Junón Díaz convierte la tragedia dominicana en una epopeya nerd donde el amor por lo marginal, o sea, los cómics, la fantasía, en un acto político. La novela grita que el colonialismo no terminó, solo ha mutado en racismos internalizados, en familias rotas, en niños que prefieren Moria a Mango Street. Y como dice Junior, el Fuku no es una maldición, es una historia. Y la historia es una mierda que nunca se va. A continuación vamos a hacer un resumen minucioso de esta novela, después del corte. Si tú no tienes problemas con los spoilers, te recomiendo que te quedes con nosotros para poder hablar más abiertamente de esto y que pues por obviedad va a venir con spoilers. Pero si tienes problemas con los spoilers, te recomiendo que pongas pausa en este momento, vayas, termines el libro y después regreses para los comentarios finales y compares tus puntos de vista, ¿vale? Pero antes de que te vayas, si es que te vas, suscríbete, danos like, comparte y sobre todo déjanos tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, ¿vale? De todo lo que se te vaya ocurriendo. De cualquier cosa, de cualquier novela que quisieras que habláramos también, de los detalles de tus pasajes favoritos, de lo que se te vaya ocurriendo. Vamos a la pausa y regresamos. La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, de Junot Díaz, es una novela histórica fantástica que ganó el premio Pulitzer en el año 2008 y nos habla de la dictadura dominicana, de la identidad, del amor y del Fuku, que es la maldición familiar. En la primera parte detalla lo que es la maldición del Fuku entre 1940 y 1980. Nos habla sobre Trujillo, dictador de la República Dominicana, que duró de 1930 a 1961, 31 años creo, que personifica el mal que persigue a la familia Cabral de León. También nos habla de Abelar Cabral, abuelo de Oscar, que es torturado por ocultar a su hija de Trujillo. Y para todo esto tenemos un pasaje clave que dice: el Fuku no es un cuento, es como el SIDA, te lo pegas y te mata lento. En la segunda parte nos habla de Oscar, el nerd que desafió el destino. Saltamos a los años de 1980 a 1994. Oscar de León, dominicano-americano, obeso y friki, vive en Nueva Jersey obsesionado con El Señor de los Anillos, con los cómics y con encontrar el amor. Y es rechazado por todas por no ser un tiger dominicano típico. Y para esto tenemos un pasaje cómico trágico que dice: era un cero a la izquierda, hasta su sombra lo evitaba. En la tercera parte nos habla de Santo Domingo, el regreso al infierno, ya saltando al año de 1994. Oscar viaja a República Dominicana, se enamora de Yvonne, una prostituta vinculada a un capitán corrupto. Y aquí tenemos una advertencia que dice: en la isla el amor es guerra. También nos encontramos con el clímax, porque Oscar es golpeado casi hasta la muerte por atreverse a amar a Yvonne. Para finalizar tenemos el pasaje del héroe o mártir, ya saltando al año de 1995. Oscar regresa a República Dominicana para rescatar a Yvonne. Lo matan en un cañaveral, pero logra que ella escape. Y tenemos unas últimas líneas que dice: Oscar murió virgen, pero no sin amor. Y eso, en nuestro mundo, es un milagro. Los temas principales, como dijimos, es la identidad diaspórica, el machismo versus la sensibilidad,
ya que Oscar desafía los estereotipos caribeños. También está la historia y el trauma, con la dictadura como herida colectiva, y el amor como un tipo de redención, porque Oscar elige morir por amor. Para todo esto tenemos un pasaje filosófico que dice: en República Dominicana, los hombres mueren por sexo. Oscar murió por amor. Eso lo hizo raro. Con una narrativa en Spanglish, notas al pie y referencias pop, desde Tolkien hasta Watchmen, con influencias de García Márquez con su realismo mágico y de Quentin Tarantino con su violencia y su humor, se ha adaptado una serie que está en desarrollo por HBO. Todavía no sé para cuándo se vaya a estrenar. Si tú tienes más información sobre eso, me gustaría que lo dejaras aquí en los comentarios. Y hay un dato curioso. Junón Díaz escribió este libro en 10 años. Pero creo que para quien lo ha leído, la espera valió la pena, ¿eh? A continuación vamos a hacer nuestro ejercicio de imaginación para ubicarnos en el tiempo y espacio, para así poder abordar este libro sin ningún problema. Imaginemos un apartamento en Paterson, en Nueva Jersey, en los años 90. Oscar Wilde, gordo, con gafas gruesas y una camiseta de X-Men, escribe frenéticamente un cuaderno bajo la luz de una lámpara desvencijada. A su alrededor, pilas de cómics y libros de J.R.R. Tolkien, que se mezclan con fotos familiares borrosas. En la pared, un póster de la República Dominicana rasgado que contrasta con el graffiti que se muestra en el exterior. Y a través de la ventana se ven las siluetas de sus primos pandilleros que se burlan de él, mientras Lola, su hermana, mira desde la puerta con una expresión entre protectora y desesperada. Y al fondo, una sombra siniestra, como el espectro de Trujillo, que se cierne sobre todos ellos. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. En República Dominicana, lo que mata no es la oscuridad, sino la luz que no te deja verla. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación vamos a leer en voz alta la presentación del foco, la maldición, de este libro, La breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, de Junón Díaz. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Junot Díaz. Dicen que primero vino de África, en los gritos de los esclavos, que fue la perdición de los taínos, apenas un susurro mientras un mundo se extinguía y otro despuntaba, que fue un demonio que interrumpió en la creación a través del portal de pesadillas que se abrió en las Antillas. Fuku americanus, mejor conocido como Fuku. En términos generales, una maldición o condena de algún tipo, en particular, la maldición y condena del Nuevo Mundo. También denominado el Fuku del Almirante, porque el Almirante fue su partero principal y una de sus principales víctimas europeas. A pesar de haber descubierto el Nuevo Mundo, el Almirante murió desgraciado y sifilítico, oyendo disque voces divinas. En Santo Domingo, la tierra que él más amó,
la que Oscar al final llamaría el punto cero del Nuevo Mundo. El propio nombre del almirante ha de ser el sinónimo de las dos clases de foco, pequeño y grande. Pronunciar su nombre en voz alta o oírlo es invitar a la calamidad, a que caiga sobre la cabeza de uno u de otro de los suyos. Cualquiera que sea su nombre o procedencia, se cree que fue la llegada de los europeos a la española o lo que desencadenó el foco en el mundo. Y desde ese momento todo se ha vuelto una tremenda cagada. Puede que Santo Domingo sea el kilómetro cero del foco, su puerto de entrada, pero todos nosotros somos sus hijos, nos demos cuenta o no. Pero el foco no es una historia antigua, un cuento de fantasmas del pasado sin fuerzas para asustar. En la época de mis padres, el foco era algo más encojonadamente verdadero, que cualquiera pudiera creer en él. Todo el mundo sabía de alguien a quien el foco se había tragado, igual que todo el mundo conocía a alguien que trabajaba en el palacio. Estaba en el aire, cabría decir, aunque, como todas las demás cosas importantes en la isla, en realidad nadie tocaba el tema. Pero en aquellos días de antaño, el foco la pasaba bien. Incluso tenía lo que se podría llamar como un promotor, un sumo sacerdote. Nuestro dictador, de una vez y para siempre, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Nadie sabe si Trujillo era subordinado o amo de la maldición, pero estaba claro que entre ellos había un acuerdo, que eran panas. Incluso entre la gente educada se creía que cualquiera que conspirara contra Trujillo incurriría en uno de los focos más poderosos durante 7 generaciones y quizás más. Solo con que se le ocurriera pensar algo malo sobre Trujillo, ¡fua!, un huracán barría a toda su familia hacia el mar. ¡Fua!, un canto rodado le caía del cielo azul y lo aplastaba. ¡Fua!, el camarón que comió hoy se convertiría en el cólico que lo mataba mañana. Eso explica por qué todo el que intentó asesinarlo siempre acabó muerto. ¿Por qué esos tipos que por fin lo lograron pagaron con muertes espantosas? ¿Y qué decir de ese cabrón de Kennedy? Fue él quien dio luz verde para el asesinato de Trujillo en 1961 y le pidió que la CIA llevara armas a la isla. Mala movida, capitán. A lo que los expertos de inteligencia se les pasó decirle a Kennedy fue algo que todo dominicano, desde el jabao más rico de Mao hasta el más pobre güey en el buey, del franco-macorizano más viejo al carrito de San Francisco, sabía que quien matara a Trujillo, y también a su familia, sufriría un foco tan terrible que, en comparación, haría aparecer un jotote el que le cayó al almirante. ¿Quieren una respuesta final a la pregunta de la Comisión Warren sobre quién mató a JFK? Dejen que yo, su humilde observador, les revele de una vez y por toda la sagrada y única verdad, no fue la mafia, ni LBJ, ni el fantasma de la fucking Marilyn Monroe, ni extraterrestres, la KGB o algún pistolero solitario. No fueron los hermanos Hunt de Texas, ni Lee Harvey, ni la Comisión Trilateral. Fue Trujillo. Fue el foco. ¿De dónde coño piensan que viene la supuesta maldición de los Kennedy? ¿Y Vietnam? ¿Por qué creen que el país más poderoso del mundo perdió su primera guerra contra un país tercermundista como Vietnam? Por Dios, mi gente, por Dios. Quizás resulte interesante el hecho de que, mientras Estados Unidos se involucraba más en Vietnam, Lyndon B. Johnson pusiera en marcha la invasión ilegal a la República Dominicana, el 24 de mayo de 1965. Santo Domingo fue Irak antes que Irak fuera Irak. Resultó ser un éxito militar aplastante para Estados Unidos, y muchas de sus mismas unidades y equipos de inteligencia que participaron en la democratización de Santo Domingo fueron enviados de inmediato a Saigón. ¿Y qué crees tú que llevaban esos soldados, técnicos y espías con ellos? En sus mochilas, en las maletas, en los bolsillos de las camisas, en los pelitos de la nariz, en el barro de las suelas de sus zapatos. Apenas un regalito de mi pueblo, una pequeña revancha por una guerra injusta. Así fue, mi gente.
Fuku. Por eso es importante recordar que el fuku no siempre cae como un relámpago. Algunas veces gotea, paciente, ahogándolo a uno poco a poco, como fue el caso del Almirante, o de los Estados Unidos en los arrozales en las afueras de Saigón. A veces es rápido, a veces lento, y por eso es fatal, porque es dificilísimo de fichar, de prepararse uno para el encuentro. Pero se puede estar seguro de una cosa, como el efecto de Omega de Darkseid o la ruina de Morgoth, no importa cuántos giros dé, por cuántos desvíos se meta, siempre, y con esto quiero decir siempre, agarra a quien quiere. Que yo crea o no en lo que muchos han llamado The Great America Doom, la gran perdición americana, no viene a caso. Si viven tanto tiempo como yo en el corazón de la tierra del fuku, oyen estos cuentos constantemente. Todo el mundo en Santo Domingo tiene en su familia una historia sobre el fuku. Tengo un tío en Cibao, padre de una docena de hijas, que creía que una examante lo había maldecido para que no pudiera tener varones. Fuku. Tengo una tía que creía que la felicidad le había dado la espalda porque se había reído de una rival en su funeral. Fuku. Mi abuelo paterno está convencido de que la diáspora es la venganza de Trujillo por la traición de su pueblo. Fuku. Y está bien si ustedes no creen en estas supersticiones. Perfecto. Mejor que perfecto. Porque crean lo que crean, el fuku cree en ustedes. Hace un par de semanas, mientras terminaba este libro, puse un mensaje sobre el fuku en la red, en un foro público de República Dominicana, solo por curiosidad. Hoy en día ando medio nerd. La respuesta fue una fucking avalancha, si supieran la cantidad de comentarios que recibí, y siguen llegando. Y no solo de domos. Los porrotos quieren hablar del fuku y los haitianos tienen una bobería muy parecida. Hay millones de cuentos del fuku. Hasta mi mamá, que casi nunca habla de Santo Domingo, ha empezado a compartir los suyos conmigo. Por supuesto, como ya se deben haber imaginado, yo también tengo un cuento de fuku. Me gustaría decir que es el mejor de todos, el fuku número 1, pero no es así. El mío no es el más pavoroso, ni el más rotundo, ni el más doloroso, ni el más lindo. Es sencillamente el que me tiene agarrado por el cuello. No estoy muy seguro de que a Oscar le hubiera gustado esto del cuento del fuku. Le fascinaba la ciencia ficción y la fantasía y creía que esa era la clase de historias que todos vivíamos. Preguntaba, ¿qué puede ser más ciencia ficción que Santo Domingo? ¿Qué más fantasy que las Antillas? Pero ahora que sé cómo terminó todo, tengo que preguntar a mi vez, ¿qué más fuku? Una nota final. Toto. Antes de que Kansas desapareciera, según la tradición en Santo Domingo, cuando uno oye el nombre del almirante, aún por casualidad, o cada vez que el fuku levanta muchas cabezas, solo hay una manera segura de detener la maldición, de evitar que el desastre te envuelva. Solo un contrahechizo seguro que te mantenga a salvo a ti y a tu familia. Y no es de sorprender que sea una palabra, una simple palabra, generalmente seguida por un energético cruce de los dedos índices. Zafa. Era mucho más popular en los viejos tiempos. Toda una sensación en Macondo, aunque no necesariamente en Macondo. Claro que hay gente como mi tío Miguel en el Bronx que sigue metiéndole zafa a todo. Es old school para eso. Los Yankees cometen un error en las últimas entradas. Ahí va el zafa. Si alguien trae conchas de la playa, zafa. Si le sirves parcha a un hombre, zafa. Zafa está presente las 24 horas con la esperanza de que la mala suerte no tenga tiempo de imponerse. Además, escribo estas palabras y me pregunto si este libro no es una especie de zafa, mi propio hechizo de protección. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun
y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?